¿Alguna vez te has preguntado si Dios verdaderamente está en un edificio al que tienes que ir todos los domingos para que sí escuche tus oraciones? ¿O verdaderamente Dios está en todos lados? Yo creo que la mayoría en este punto podríamos responder que sí, está en todos lados. Pero entonces déjame hacerte una pregunta. Si Dios está en todos lados, entonces ¿por qué quiero una iglesia? ¿Por qué hay que congregarnos? ¿Acaso Dios necesita de que estemos sentados una hora en un edificio cada domingo para escucharnos? Es más, ¿necesita nuestro diezmo? ¿Necesita nuestra adoración, como muchos afirman? O quizás puede ser que todas esas instrucciones que fueron dadas, por más que a veces nos moleste, puedan ser más bien para nuestro propio beneficio que una necesidad real de Dios. Así que si estás aquí el día de hoy, quédate hasta el final porque hoy vamos a responder algunas de estas preguntas de una vez por todas. Bienvenidos y bienvenidas al episodio número 9 de Arrepentidos Podcast. Yo soy Ángel Alcántara y me da muchísimo gusto que estés aquí en este episodio. Y quiero aclarar algo. Si es la primera vez que estás aquí arrepentirse no significa vivir con culpa ni religiosidad. De hecho, viene de una palabra en griego que es metanoia. Y metanoia significa un cambio de mente, un cambio de corazón y como consecuencia un cambio de vida, un cambio de dirección. Así que este no es un podcast sobre religión, es sobre una verdadera transformación. Aquí cuestionamos creencias, regresamos al significado original de las escrituras, de las palabras, las etimologías y exploramos principios espirituales en la Biblia sin religiosidad, sin tabús y sin miedo a hacer preguntas difíciles. Así que si tú buscas un verdadero despertar espiritual, basado en la verdad y no en solo opiniones, entonces bienvenido y bienvenida, estás en el lugar correcto. Déjame decirte que durante muchos años yo pensé exactamente igual que probablemente tú estás pensando el día de hoy. Yo puedo conectar con Dios desde cualquier lugar, no necesito ir a una iglesia. Lo importante es mi relación con Dios y no ir a ver si me sacan dinero o tener que ir a escuchar a un padrecito decir algo. Y aunque en buena parte eso es verdad, sí tiene algo de verdad, pero también descubrí que esa idea llevada al extremo termina aislándonos. Y déjame decirte que la espiritualidad individualista puede ser que al principio se sienta muy libre, pero rara vez produce una transformación profunda y permanente. Hoy quiero demostrarte por qué. Y hay una frase que escuché hace un tiempo de un mentor y fue muy dura porque para mí fue un momento de quiebre. Yo estaba pasando por una situación de quiebra financiera durísima y me dijo así, Ángel, si tú quieres una transformación real, deja de hacerte caso a ti. Y ahí fue donde me hizo clic. Y es que por años estuve siguiendo la idea de las respuestas están dentro de ti, mi yo interior o mi yo superior o mi yo astral o mi yo de otras líneas de tiempo, pero aunque funciona temporalmente, se volvió insostenible en el largo plazo. Y es tratar de cargar el universo en tus propios hombros. Al principio suena muy cool, pero a largo plazo termina quebrando hasta el más fuerte, al más disciplinado. En Proverbios dice la multitud de consejos, o no me acuerdo si es en Proverbios, pero en la Biblia dice que en la multitud de consejos está la sabiduría. Y también, si ya tienes rato en el crecimiento personal, sabes lo importante que es tener un mentor, alguien que te impulse. Así que hoy te prometo que al final de este episodio vas a comprender cómo un simple concepto puede hacer que tu proceso de crecimiento personal y espiritual sea cada vez más ligero, con menos drama y sobre todo con una transformación mucho más profunda. En este episodio vas a descubrir por qué creo que la iglesia, como la mayoría la conocemos hoy, no fue la idea original de Dios. Ya hablamos y desmentimos
sobre la parte de la religión, la palabra religión. Y eso fue en el capítulo anterior, fue fantástico, pero hoy quiero hablar específicamente de la iglesia. ¿Qué significa realmente la palabra iglesia? ¿Cómo es que ese concepto cambió a través de los siglos? ¿Y por qué pertenecer a una comunidad o a una iglesia puede transformar mucho más rápido tu proceso que intentar recorrer el camino completamente solo? Así que si hoy le preguntas a alguien qué es una iglesia, probablemente te va a responder, es un edificio, un templo, es donde predica un pastor, donde celebra misa un sacerdote, y justo ahí comienza el problema, porque muchas personas terminaron rechazando la iglesia cuando en realidad lo que estaban rechazando fue una versión muy distinta de la que Jesús planteó desde el inicio. Y siendo honestos, yo entiendo por qué. Hay personas que fueron manipuladas, controladas, juzgadas, heridas y concluyeron, no necesito una iglesia, yo necesito un lugar donde se supone que me acerco a Dios y termino siendo juzgado, el apestado, el más criticado de todos. Y sí, la verdad es que vamos a ser honestos, Dios sí está en todos lados, es omnipresente, omnipotente. Pero quizás nunca nos preguntamos algo más importante. ¿Qué quiso decir Jesús cuando habló de iglesia? Cuando habló de hacer iglesia. Porque tal vez el problema no es la iglesia en sí misma. El problema es que nos vendieron un concepto equivocado de ella. Y vamos a explorar un poco la etimología. La palabra que aparece en el Nuevo Testamento no es iglesia como la imaginamos el día de hoy. De hecho, es una palabra en griego que es eclesia y está formada por dos palabras, ek, que significa fuera, y cleo, que significa llamar. Así que lo que realmente significa es los llamados fuera. Es una asamblea, una comunidad, un pueblo reunido con un propósito específico. Nunca, nunca, nunca significó un edificio, no significaba una catedral, no significaba una institución religiosa, no significaba nada de eso. Jesús nunca dijo, voy a construir edificios, dijo, edificaré mi iglesia y estaba hablando de personas. Entonces, lo que pasó fue que empezaron como a transformarse ciertos conceptos. De hecho, los primeros cristianos no tenían templos. Durante casi 300 años, ellos se reunían en casas, patios, cuevas y catacumbas, muchas veces escondidos, porque de hecho seguir a Jesús podía costarte la vida. Así que nadie decía voy a la iglesia, porque eso podía costarte la vida, costarte el cuello. Entonces, ellos entendían que ellos eran la iglesia. Ellos eran la iglesia. Entonces, en el año 313 después de Cristo, el emperador Constantino promulgó el Edicto de Milán. Ahí fue donde se legalizó el cristianismo dentro del Imperio Romano para que fueran o dejaran de ser perseguidos. Así que con el tiempo comenzaron a construirse grandes basílicas para reunirse y todo esto. El problema no era que construyeran las iglesias. De hecho, el problema fue mucho más sutil. Con el paso de los siglos, dejamos de identificar la iglesia como un pueblo y comenzamos a identificarla como un edificio. Cambiamos una comunidad por una institución, un movimiento por una estructura. Y sin darnos cuenta, empezamos a decir, voy a la iglesia cuando la idea original era somos la iglesia. Ese pequeño cambio de lenguaje terminó cambiando la forma que millones de personas hoy viven su fe. Entonces, la pregunta es, ¿Dios está en una iglesia? La respuesta es sí, pero no porque viva dentro de cuatro paredes en ese edificio específico, sino porque vive dentro de su pueblo. En el libro de Mateo 18, capítulo 18, versículo 20 dice,
porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Cuando Jesús murió, de hecho, ocurrió algo muy, muy interesante. Hemos hablado sobre cómo se relacionaba Dios con la humanidad. Antes sí estaba específicamente en un templo, pero cuando Jesús muere y resucita, el velo se rompe. El día de la crucifixión, el velo que separaba ese lugar al que solo podía acceder el sacerdote, el sumo sacerdote, que ya se llamaba el lugar santísimo y podía entrar una sola vez al año, era separado de todo lo demás por una tela muy, muy alta, por decirlo de esta manera. Así que sí, había un intermediario, había separación, pero cuando Cristo murió fue Dios quien abrió el acceso. La tela esta que se separa o que separaba este lugar muy específico se rompe de arriba hacia abajo, como lo describen las escrituras, claramente señalando que no fue alguien que rompió la tela, sino que desde arriba, algo inalcanzable, se rasga hacia abajo, dando a entender que a partir de ese momento todos tenemos acceso a ese lugar santísimo. Ya no solamente una persona una vez al año, ya no necesitas un mediador. Y por eso Pablo escribe en la primera carta a los Corintios, dice, ¿no saben que ustedes son el templo del Espíritu Santo? No dice que el edificio es el templo, dice que nosotros lo somos. La presencia de Dios ya no está limitada a un lugar, habita en las personas. Y cuando esas personas se reúnen, eso es iglesia. Entonces, la pregunta es, ¿por qué necesitamos ir a la iglesia? ¿Por qué necesitamos una comunidad? Y la cuestión es, ¿por qué Dios nunca diseñó una fe individualista? Mientras más leo las escrituras, más me doy cuenta de algo. La mayoría de los mandamientos, de los preceptos o de las instrucciones que Dios deja por escrito ahí, no existen o no están ahí porque Él nos necesite, porque Él se tenga que llenar de esas cosas. Existen como consejos, como instrucciones, como un manual de instrucciones de qué te conviene, qué es mejor para ti, cómo son las cosas más fáciles. Existen porque nosotros somos las que las necesitamos. Cuando Dios dice en Génesis 2:18, no es bueno que el hombre esté solo, ¿quién necesita compañía? Nosotros. Cuando en Hebreos dice, no dejemos de congregarnos. ¿Quién necesita esa congregación? ¿Quién necesita esa comunidad? Nosotros. Así que Dios no creó la iglesia porque necesitara una audiencia. Dios no nos llamó a ser iglesia porque necesitaba que dejaras de ir al fútbol los domingos. La creó porque nosotros necesitábamos una familia espiritual. Así que quiero darte tres razones sencillas por las cuales pertenecer a una comunidad. Número uno, porque solos nos engañamos fácilmente. La espiritualidad moderna dice que cada quien debe vivir su propio proceso y cada quien debe de estar pues, solo, meditando en su casa, en su espacio, en su huequito, pero la Biblia dice, hierro con hierro se afila, en Proverbios 27:17. ¿Qué quiere decir esto? Que el crecimiento real ocurre cuando alguien más fuera de ti puede confrontarte con amor, cuando alguien puede decirte, oye, creo que te estás desviando, creo que eso no va por ahí, creo que te estás equivocando. Y eso no ocurre viviendo aislados. Número dos, porque juntos crecemos más rápidos. Uno de mis autores de crecimiento personal favoritos es Napoleon Hill. Y Napoleon Hill ya hablaba sobre este principio hace décadas y es el mastermind, la mente maestra. Él decía que cuando dos o más personas unen sus conocimientos y esfuerzos en armonía con un propósito definido, surge una inteligencia superior a la que cualquier individuo por separado podría acceder. Así que miles de años antes ya estaba descrito en la Biblia. Ya se enseñaba ese principio. Mejores son dos que uno, porque si uno cae, el otro lo levanta. Esto lo puedes ver en Eclesiastés
Y como este versículo hay muchos, hay un montón de versículos que llaman a que no vivas tu proceso solo. Dios siempre formó pueblos, formó comunidades, realmente nunca hubo héroes solitarios. Así que, número tres, ¿por qué pertenecemos a un cuerpo y no a un evento? Se dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo, que Cristo es la cabeza y que todos somos parte del cuerpo y cada quien tiene una función. Así que la iglesia no es un lugar al que asistes una hora por semana o cada bautizo, a veces ni eso, sino es una familia espiritual donde aprendes a amar, aprendes a servir, a perdonar, a ser corregido, que hoy es de lo más escaso. Yo veo mucha gente que los quieres corregir y dicen, no, estoy en mi proceso. Casi, casi que a mí que me corrige el universo o Dios. Bueno, pues yo te recomiendo que lo pienses dos veces antes de declarar eso, porque yo siento que Dios te lo manda a decir antes de buena forma a través de otras personas. Ya si no entiendes, pues viene la prueba. Entonces, em, pero es ahí en la comunidad donde aprendemos a cargar cargas de otros, a pertenecer cada día más, a que nuestro carácter en Cristo se fortalezca. Y eso no ocurre viendo un sermón por internet, escuchando solamente un podcast. La transformación ocurre cuando estás en relación y en comunidad con otras personas. Entonces, estas tres razones que hoy te dejo aquí es, solitos podemos engañarnos. No vivas tu proceso solo. Dos, juntos crecemos más rápido. Y tres, pertenecemos a un cuerpo. Fuimos llamados a ser iglesia, no a ir a la iglesia. Así que conclusión, después de tantos años buscando respuestas en el mundo del despertar de la conciencia, que pasé por filosofías, maestros, libros, métodos, todo lo que te puedas imaginar, hoy he vuelto a algo que durante mucho tiempo decidí ignorar, que es la Biblia, porque alguien empezó a mostrarme y después yo me empecé a meter a investigar. Y no porque esa persona me convenciera, sino porque yo decidí profundizar por mi cuenta y descubrí que sorprendentemente los principios capaces de producir una transformación profunda y permanente ya estaban escritos ahí hace miles de años. Así que principios sobre identidad, propósito, carácter, comunidad, orden, libertad, finanzas, negocios, liderazgo, todo ya estaba escrito. Durante años la verdad es que nunca me detuve a leerlos porque asumí como muchos que la Biblia estaba manipulada. Y hoy pienso completamente diferente. No porque alguien me lo dijo, sino porque decidí comprobarlo. Justamente eso nos lleva al próximo episodio. En el próximo episodio quiero que exploremos algunos principios que nos van a resolver preguntas como, ¿realmente podemos confiar en la Biblia? ¿Está manipulada? ¿Quién decidió qué libros incluir y por qué? ¿Fue alterada con el paso del tiempo en beneficio de la iglesia? ¿O realmente tenemos ahí escritos principios que son verdades absolutas? Así que eso es exactamente lo que vamos a descubrir en el siguiente episodio. Si en este episodio hizo clic contigo, te invito a dejar tu like, tus comentarios y yo te invito a que busques una iglesia cercana a ti, que si no tienes a dónde ir o no sabes cuál pueda funcionar, mándame un mensajito y con mucho gusto te puedo orientar, te puedo dar algunas opciones, pero al final de cuentas creo que podría ser incluso motivo de otro podcast también definir qué iglesia realmente puede funcionar, porque es verdad, no todas las iglesias son buenas, no todas las iglesias son fundamentadas en las escrituras y muchas manipulan. Esa es la realidad. Entonces hay que tener discernimiento y claridad de cómo elegir bien una iglesia. Por lo pronto, yo preparé personalmente una clase completamente gratis en donde quiero ayudarte a dar el siguiente paso. En esta clase vas a descubrir cómo alinear tu vida con una identidad que te vuelva imparable.
también vamos a profundizar en el principio que precede a toda prosperidad, según la Biblia. Y número tres, cómo despertar tu propósito y caminar de una manera que te permite experimentar con el favor de Dios. Em, Así que si tú quieres aprender estos fundamentos, estos principios e ir a un siguiente nivel, déjame aquí en comentarios la palabra clase y con mucho gusto te la hago llegar. O de preferencia, ve a mi perfil de Instagram y en el link en mi biografía o si me mandas un mensajito en privado con la palabra clase, con mucho gusto te hago llegar el link del grupo privado donde la voy a compartir. Así que hay una convicción que cambia totalmente tu manera de vivir y eso es profundizar en estos principios. A veces ajustar la dirección es mucho más importante que avanzar rápido. Y cuando tienes clara tu dirección espiritual, en qué dirección te vas a mover, puede cambiar por completo tu vida. Porque puedes correr durante años, pero si vas en la dirección equivocada, la velocidad no te acerca a tu propósito. De hecho, solo te aleja más rápido. Así que nos vemos en esa clase. Déjame aquí en una frase qué fue lo que más te gustó de este episodio. Y recuerda, no vayas a la iglesia, conviértete en parte de ella. Un abrazo, yo soy Ángel Alcántara, te quiero, gracias por estar aquí.